Yo no soy un opinador, yo no soy un gurú, yo soy un científico que explica lo que la ciencia ha demostrado. Sabemos perfectamente que el que duerme poco está totalmente estresado en su vida diurna. El sueño es el taller de reparación y preparación para que estemos bien al día siguiente. El dormir es la función más importante que realiza nuestro cerebro a lo largo de la vida. Todavía en las redes hay alguien que dice, bueno, para ser rico y popular hay que dormir 5 horas. Se pone las tiras en la boca para dormir mejor, se pone las gafas rojas para dormir mejor. Esto es una solemne tontería. Las siestas es importante entender que son un complemento del sueño normal de la noche. No sirven para la persona que duerme poco y después hace una siesta. Lo ideal para descansar bien sería con tu pareja, cada uno en una habitación. Desde el punto de vista puramente científico, lo ideal es dormir separados. El sueño no viene de golpe. El sueño lo hemos de preparar, levantarse siempre a la misma hora, hacer ejercicio, comer bien, preparar el sueño por la noche, desconectar. Estos son normas que todo el mundo las sabe, pero nadie cumple. Porque yo no tengo un papá que vaya detrás de los adultos para que cumplan las normas. Dormir bien significa vivir mejor. Doctor Estíbal, primero de todo, bienvenido al podcast. Es un placer tenerle aquí. Gracias. Yo siempre, me gusta que la gente joven haga cosas nuevas y siempre colaboro con todo el mundo que me pide. Por lo tanto, gracias por invitarme y adelante. El sueño es algo que hay veces que lo podemos ver como una pérdida de tiempo, entendiendo que somos conscientes de que no lo es. Pero me gustaría entender qué es lo que pasa cuando dormimos a nivel físico y por qué es tan importante. Bien, sí que es verdad que mucha gente todavía ahora, y es más por desconocimiento, porque ni nosotros mismos, los especialistas ahora en medicina del sueño, sabíamos muchas cosas hace unos años. Tú piensas que se empezó aproximadamente hace 100 años a estudiar precisamente lo que era el sueño. Antes no se sabía nada. Y es normal que la gente en algo que no se sabe pueda considerar que es una pérdida de tiempo, porque claro, pensamos que la productividad está precisamente durante el día, cuando estamos despiertos. Pero la importancia que tiene el sueño es que el sueño es el taller de reparación y preparación para que estemos bien al día siguiente. Por esto ahora, desde que sabemos qué función tiene el sueño, la gente le da mucha más importancia. Es cierto que todavía en las redes hay alguien que dice, bueno, para ser rico y popular hay que dormir 5 horas, o 3 o 4, yo qué sé. Estos son, gente que no conoce o que no son científicos o que no conocen muy bien lo que es realmente el sueño. El sueño, para entenderlo fácil, es un taller de reparación y restauración. Durante el día lo que hacemos es gastar mucha parte física, nos movemos y también hacemos entra dentro de nuestro cerebro mucha información y esta información la consolidamos y después, mientras dormimos, lo que hacemos es configurar la memoria. Es decir, el sueño es el taller de reparación físico y reparación psíquica. Esto es importantísimo entenderlo así porque esto nos va a justificar las horas de sueño que necesitamos dormir. Porque claro, como tú has dicho bien antes, hay gente que piensa que con 3 horas hay bastante, 5 hay bastante, 6 hay bastante, y esto, no es cierto, ¿no? Porque en función de la edad vamos a determinar cuántas horas necesitamos dormir. Y por esto hay que entender antes que el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día y que aprendemos durante el día. Esto nos lleva a explicar un poco, ¿no? Que si llegamos, de hecho, el dormir es la función más importante que realiza nuestro cerebro a lo largo de la vida. Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora sí que mucha gente que te está viendo, que me está viendo, dirá, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y en realidad no es una pérdida de tiempo, dormimos 30 años para poder estar 60 de despiertos, porque si no durmiéramos no podríamos estar despiertos al día siguiente. Y ya ligando con esta idea,
comentamos, si quieres, las horas que necesitamos dormir, ¿no? Venga. Y tal como te he dicho, está en función de la edad. Por ejemplo, un niño de 4 años que se mueve muchísimo y aprende muchas cosas, el cerebro necesita, el taller, el sueño, necesita como mínimo 11 horas para reparar todo lo que ha gastado y para consolidar todo lo que ha aprendido. Porque mientras dormimos, consolidamos la memoria. No podemos aprender nada mientras dormimos. ¿Sabes esto que hay gente que dice, no, ahora venden unos cassettes que te los pones y aprendes idiomas mientras duermes? Esto es una solemne tontería. Como hipnosis, ¿no? Bueno, es distinta. La hipnosis es este estado previo a dormir, que esto tiene un cierto aire científico. Pero no. La gente te dice, ponte un cassette para aprender ruso mientras duermes. Y esto es mentira. El cerebro no puede aprender nada mientras está dormido. Por esto muchas veces, y esto si quieres lo hablamos después, pero una persona que sea sonámbula, que está dormida, tú le dices cosas y no te oye, ni te entiende, ni recuerda nada al día siguiente. Por lo tanto, un niño, como se mueve mucho y aprende muchas cosas, consolida lo que aprende mientras duerme. Es decir, la memoria se consolida mientras dormimos, ¿eh? Hay una frase en castellano que es muy bonita, que dice lección dormida, lección aprendida o lección sabida. Y esto es porque precisamente todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche, lo guardamos, lo consolidamos como nuestra memoria. Por lo tanto, un niño de esta edad necesita que el taller funcione 11 horas seguidas. Como mínimo 11 horas, porque si no, no tiene tiempo de reparar todo lo que ha gastado. Después están los adolescentes. El adolescente, por ejemplo, claro, ya no se mueve tanto como un niño, pero se sigue moviendo mucho. Ya no aprende tanto como un niño de 4 años, pero sigue aprendiendo mucho. Por lo tanto, los adolescentes necesitan 9 horas de sueño. Y aquí está un grave problema, y es que el adolescente es la típica edad que más menosprecia el dormir, ¿no? Porque son los que piensan, sobre todo, que dormir es perder el tiempo. Y más energía tienen, ¿no? También. Más que nada porque piensan que con la cantidad de cosas que hay que hacer durante el día, de mirar TikToks y de conectarse a las redes, claro, dormir 9 horas, dirán, no, yo no duermo 9 horas. Y lo pagan. Porque hoy en día sabemos que la mayoría de adolescentes duermen menos horas de las que necesitan. Muy pocos duermen 9 horas. Y si solo que duerman 1 o 2 menos cada día, esta falta de sueño se acumula, y es cuando al adolescente le cuesta mucho levantarse por la mañana, que esto es muy típico. Los padres te dirán, uy, mi hijo le cuesta por la mañana, parece un gandul, ¿qué haremos con este niño? Porque no hay manera que se despierte. Bueno, y es porque duerme menos horas de las que necesita y tiene mucho sueño. Por esto el adolescente necesita estas 9 horas para rendir bien al día siguiente, porque si no, lo que se ha demostrado es que estos adolescentes tienen pérdida de memoria, es decir, memorizan peor las clases durante el día, se concentran peor, están de peor humor, están más tristes, más irritables, y ya de por sí el adolescente tiene estos altos y bajos en el estado anímico normales, pero si duermen menos de lo que les toca, todavía pues se notan mucho más, ¿no? Después, ¿Hasta qué edad es adolescente? Consideramos que a partir de los 19 ya consideraríamos los adultos jóvenes, ¿no? Vale. Que son los que necesitan un poco más. Hay un poco menos, entre alrededor de 7,5, 8 horas es lo que necesita un adulto, que empieza a esta edad, 19, 20, hasta más o menos los 65. Son franjas de edad que colocamos para entendernos un poco, ¿no? En esta franja de edad, que son los adultos, aquí necesitamos entre 7,5 y 8 horas. Esto lo necesita el 90% de la población adulta, 90%. Solo un 5% con 6 horas tiene suficiente. Pero duerme estas 6 horas todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año.
Es decir, siempre. No hace como todos nosotros hemos hecho alguna vez, que es que, bueno, de lunes a viernes dormimos 6 horas y después decimos, ya recuperaré el final de semana. Esto es una solemne tontería otra vez, ¿no? Porque nadie dice, por ejemplo, yo solo como los lunes y después ya comeré todo lo que no he comido, el resto es el final de semana. Esto nadie lo dice. ¿Por qué? Porque tendremos mucha hambre, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con el sueño. Se va acumulando la pérdida de sueño. Por esto, estas personas que dicen dormir solo 6 horas y recuperar el fin de semana, lo que sí que consiguen es que el día que pueden dormir un poco más, el viernes o el sábado, duermen a lo mejor 12 horas, 15 horas, pero nunca llegan a obtener lo que han dejado de dormir los días anteriores, porque son acumulativas. Y fíjate que la gente lo explica muy bien, ¿no? Dice, el lunes con 6 horas aguanto bien, el martes también, el miércoles ya empiezo a notar que llego a la noche un poco cansado, el jueves ya casi estoy esperando que llegue el viernes para el fin de semana dormir más. Es decir, es acumulativa la falta de sueño y por lo tanto el cansancio. Claro, y eso se agravaría incluso si el viernes, por ejemplo, hay una fiesta, se bebe alcohol, ¿no? Y como que duermes muchas horas, pero mal dormidas. Correcto, y fuera del horario que es correcto. ¿Y qué pasaría entonces? Que como vamos cortos de sueño, si nos vamos a dormir a las 2, 3, 4 de la madrugada, dormiremos al día siguiente hasta, por ejemplo, las 12, la 1 o las 2. Con lo cual, aquella noche no tendremos sueño cuando nos toque ir a dormir. Y si encima volvemos a salir el sábado, todavía peor, porque el domingo nos levantamos normalmente a las 2 del mediodía y no hay nadie que pueda dormir después a las 11 de la noche para levantarse después a las 7 de la mañana para ir al trabajo o cualquier otra situación típica de la vida cotidiana. Por lo tanto, este es un grupo de gente, estas de 6 horas, que solo es muy poca cantidad de gente, es decir, la gran mayoría necesita estas entre 7 y media y 8 horas. Y el otro 5% son gente, curiosamente, que necesitan entre 9 y 10 horas. Adultos que necesitan entre 9 y 10 horas. Y es normal, no son patológicos, no están enfermos. Simplemente lo que les sucede es que genéticamente están determinados así, como el grupo que necesita solo 6 horas. Claro, los que necesitan 6 horas todos los días de la semana, todas las semanas del mes, son gente que la sociedad los ve muy bien, ¿no? Porque llegan pronto al trabajo, son muy productivos. En cambio, los que necesitan 9 o 10, pobres, siempre llegan justos a la hora de trabajar, siempre van un poco cortos de sueño y la sociedad no los mira muy bien. Y además como que tienen menos horas despiertos en la vida, ¿no? Claro. Tienen una vida más corta. Exactamente, menos horas de vigilia, porque necesitan dormir un poco más. Y lo más interesante de todo esto que hablamos es que cuando llegamos a partir de los 65 años, entonces lo que sucede es que el cerebro necesita dormir menos horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona de 70 años, tú ves un abuelo sano que todavía conserva perfectamente toda su actividad mental y muy buena forma física, con lo cual esta persona ya no se mueve tanto como un adulto o como un adolescente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya son más mayores y ya no aprende tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido mucho el resto de su vida, con lo cual, con 6 horas tiene suficiente. 6 horas que normalmente tiene que complementar con una pequeña siesta de 10-15 minutos, a veces una, a veces 2. Las siestas, es importante entender que son un complemento del sueño normal de la noche. No sirven para la persona que duerme poco y después hace una siesta, porque entonces tendrá una buena tarde si hace la siesta, pero habrá tenido una pésima mañana si solo duerme 5 o 6 horas que le tocan. Entonces las siestas no pueden ser un complemento. En realidad es un complemento de un sueño correcto. Es decir, si dormimos las horas correctas, fíjate, lo que sabemos de esto es muy interesante. Dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado genéticamente para dormir en la franja horaria que va entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Esta es la franja normal de sueño de un humano. Por ejemplo, los ratones tienen esta franja de sueño al revés. Los ratones están despiertos por la noche y dormidos durante el día. Nosotros estamos dormidos por la noche y despiertos durante el día.
Pero lo que se ha demostrado es que este grupo de células, que es nuestro reloj biológico, que determina esta franja horaria, 8 horas después de habernos levantado, ojo aquí el dato, 8 horas después de habernos levantado, tiene o necesita una pequeña siesta, es decir, tiene una pequeña necesidad de sueño. Y este sueño tiene que ser corto, aproximadamente 10-15 minutos, como complemento de las horas de noche bien dormidas. ¿Qué pasa nuevamente? Bueno, pues que la gente duerme menos horas y después te dice, no, a mí la siesta me sienta fatal porque entonces me levanto como si tuviera la cabeza espesa. Esto es normal, porque si estamos demasiado tiempo durmiendo la siesta, pasamos de lo que es el primer sueño, que es el sueño superficial, que dura aproximadamente unos 10-15 minutos, caemos ya a un sueño profundo, que es cuando estamos realmente durmiendo, y si nos despertamos en una siesta de este sueño profundo, es cuando decimos, no me sirve para nada, es peor, tengo dolor de cabeza. Por lo tanto, la siesta es muy correcta, normalmente 8 horas después de habernos levantado y como complemento del sueño nocturno. Y únicamente 15 minutos como máximo. Claro, porque fíjate, vamos a contar un poco por qué. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, que dura 15-20 minutos como mucho. Después caemos al sueño profundo. El sueño profundo es un sueño donde la respiración es pausada, no nos movemos en absoluto, estamos súper quietos. Aquí, en esta fase de sueño, que es muy importante, hay la reparación de tipo físico. Es decir, aquí producimos hormona del crecimiento y esta hormona no solamente nos hace crecer, sino que repara nuestros tejidos. Uno de ellos es la piel. Tú fíjate que cuando la gente duerme mal, que no entra en sueño profundo, tiene señales en la piel de que no ha dormido bien. Por ejemplo, tiene ojeras. Los que no duermen bien tienen ojeras. Después de esta aproximadamente hora en sueño profundo, que es este sueño tranquilo y reparador físicamente, entramos en el sueño REM, que se llama REM, que significa Rapid Eye Movement, que movemos los globos oculares cuando dormimos. Pero es un sueño activo, hacemos cosas, por ejemplo, pronunciamos alguna palabra que provienen de los ensueños. Además, damos como pequeñas sacudidas también en este peldaño REM. Nos movemos, nos giramos, la respiración es irregular. Esto es el sueño REM, un sueño activo, pero muy importante porque es donde consolidamos la memoria. Si no entramos en esta fase REM, no recordaremos lo que hemos aprendido al día siguiente. Y el conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM se llama un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas 2 horas. Y a lo largo de la noche repetimos ciclos de sueño. Si dormimos 8 horas, haremos 4 ciclos de estas 2 horas. Es importante entenderlo porque cada vez que empezamos un ciclo volvemos al sueño superficial, profundo REM, superficial, profundo REM. Y esto a veces puede pasar que también tenemos lo que llamamos pequeños microdespertares, es decir, que nos despertamos y nos volvemos a dormir sin darnos cuenta, y es, por ejemplo, cuando nos cambiamos de posición, que no lo recordamos al día siguiente. Ellos son cada 2 horas normalmente, ¿no? Más o menos, estos microdespertares, y pueden provocar al que duerme mal, que se despierte a las 4 de la madrugada y no pueda dormir más. Claro. Pero la siesta, otro dato interesante, es que fíjate tú que hay como un mito de que es algo que es típico de los latinos, ¿no? Que a los latinos les gusta dormir la siesta, etcétera, etcétera. No sí, como cierto. Algo cultural, ¿no? Correcto, prácticamente. Y no tiene nada que ver, es fisiológico. Por ejemplo, esta necesidad de sueño, pequeña necesidad de sueño, 8 horas después de habernos levantado, la tienen todas las culturas. Y la cultura, nuestra cultura, ha optado por seguir lo que su cerebro le dicta o le pide. En cambio, la cultura anglosajona, fíjate tú que los que son el té y el café en los ingleses lo toman precisamente a esta hora, entre las 4 y las 5 de la tarde. ¿Y para qué sirve? Porque es un estimulante para vencer la somnolencia fisiológica que nosotros la combatimos haciendo la siesta y que ellos la combaten haciendo tomando estos estimulantes. ¿Está bien también combatirlo así o es negativo?
Bueno, ahora hay una cosa interesante sobre todo sobre el café, los estimulantes y la siesta, ¿no? Hay un fenómeno que ahora se ha puesto de moda. ¿Sabes que cuando los americanos descubren algo parece que descubran la sopa de ajo, ¿no? Ujú. Y la siesta ahora parece que es lo mejor del mundo, le llaman power nap, la siesta poderosa, porque han visto que los que duermen las horas correctas y además hacen esta pequeña siesta por la tarde todavía rinden mejor. Y ahora esto lo obligan a hacer a los obreros de muchas fábricas y lo hacen los CEOs, precisamente para tener mejor rendimiento por la tarde. Pero entonces lo que sucede es que ahora incluso se han inventado el coffee nap, café siesta. Fíjate qué cosa más curiosa, pero va bien y es cierta, ¿no? Y es lo siguiente. Cuando tú tomas un café, la cafeína tarda aproximadamente unos 20 minutos en hacer efecto, es decir, a darte este efecto más de combatir el cansancio o la somnolencia. Entonces lo que hacen, recomiendan ya estos CEOs americanos, es que se toman un café y hacen la siesta inmediatamente. Es decir, mientras están esperando que el café haga el efecto de potenciar su alerta, entonces duermen la siesta. Por esto se llama power nap Ujú. o coffee nap. ¿Sí? Son maneras que los americanos nos dicen. Tienen su marketing. Sí, pero nosotros lo hacemos mucho mejor. Los latinos seguimos lo que nuestro cuerpo nos pide Ujú. y bien, pues bueno, somos mejores. Sí, sí, sin duda somos mejores. ¿Qué le pasaría a un humano si está 3 días sin dormir? Que si no me equivoco es como el límite que podemos estar sin dormir. Mira, sabemos perfectamente que se puede estar a lo mejor 15 días sin comer, 15 días sin beber, pero solo se puede llegar a no más de 4, 5, 6 días sin dormir. Evidentemente no se han hecho estudios en humanos para mantenerlos despiertos y esperar a ver qué pasa, a ver cuándo se Ujú. mueren. Bueno, es un tipo de tortura, ¿no? También. Exacto, ahí iba. Los nazis torturaban a los judíos precisamente en esta situación, es decir, no les dejaban dormir las horas adecuadas, con lo cual estos judíos morían por una confusión total y alteración de todos sus órganos. Acababan con una insuficiencia renal, el cerebro empezaba a desvariar y esto se ha comprobado, eso sí, con pequeños ratoncitos, manteniéndolos despiertos en continuo movimiento y no aguantan más de 4 o 5 días. Por lo tanto, fíjate si es importante dormir, ¿no? Porque si me preguntas, ¿se puede morir una persona sin dormir? La respuesta es sí, ¿no? Porque sabemos perfectamente que esta actividad, que es el sueño, es totalmente incompatible con estar despierto 24 horas varios días seguidos, con lo cual vuelve a ser lo más importante que hacemos a lo largo de la Ujú. vida. Como comentabas antes, ahora hay como una tendencia, ¿no? De gente que dice hay que dormir pocas horas, que también viene de Estados Unidos un poco, ¿no? El hustle, el trabajar ahí duro y dormir poco. Y hay como dos temas. Uno, que se duerme pocas horas normalmente con esas estrategias. Y dos, muchas veces se madruga mucho, ¿no? Igual a 5 de la mañana arriba y tal. ¿Cómo puede afectar a la mente de un emprendedor hacer estas estrategias? No tiene ninguna comprobación científica, es decir, mira, de entrada te explico que todo lo que yo te estoy comentando no es mi opinión, yo no soy un opinador, yo no soy un gurú, yo soy un científico que explica lo que la ciencia ha demostrado. Y concretamente en este tema no hay ningún trabajo científico publicado en las revistas serias que nos digan que madrugar mucho y dormir poco va a ser sinónimo de éxito, todo lo contrario, ¿no? Porque sabemos perfectamente que el que duerme poco está totalmente estresado en su vida diurna, es decir, no rinde igual. Pero es que no rinde igual un CEO ni un emprendedor, pero es que no rinde igual un deportista. Fíjate si esto lo tienen claro algunos deportistas de élite. Cristiano Ronaldo duerme 11 horas, Messi duerme 11 horas, muchos jugadores del Madrid duermen 11 horas, del Barça duermen 11 horas. ¿Por qué? Porque saben que el sueño es el entrenamiento silencioso y si duermen bien estarán
mucho mejor al día siguiente en su performance, es decir, haciendo lo que deben hacer. Por lo tanto, yo recomiendo que no se haga caso de estas consideraciones que en las redes, desgraciadamente, son muy frecuentes, pero sobre todo la gente tiene criterio, ¿no? Y tiene que ver quién es el que explica estas situaciones, ¿no? O quién recomienda estas maneras de dormir, ¿no? Y normalmente no son científicos, no son en absoluto médicos con la especialidad de medicina del sueño y por lo tanto hay que poner en duda totalmente sus opiniones. Me gustaría también entender el negocio del sueño, porque cada vez vemos más cosas, ¿no? Aplicaciones para dormir, aplicaciones de todo tipo, incluso colchones súper caros. He visto como unos cubrecolchones que te enfrían la cama, ¿no? Eh, ¿Qué cosas son útiles de eso para alguien que tenga dinero y quiera invertir en su sueño y qué cosas no? Está bien la pregunta porque es exactamente es lo que has dicho, ¿no? Es toda esta nueva ciencia de explotación de lo que es el sueño con artilugios relacionados con el sueño, ¿no? Hay algunos que son serios y que vale la pena, como los colchones, que ahora te comentaré, pero otros que no sirven para nada, como por ejemplo todo lo que los biohackers hacen, ¿no? Esta gente que se pone las tiras en la boca para dormir mejor, se pone las gafas rojas para dormir mejor. Todo esto son artilugios que la industria relacionada con el sueño se aprovecha de los conocimientos médicos. Por ejemplo, me explico, las gafas de color rojo, ¿por qué se han puesto de moda? Bueno, porque lo que sabemos desde el punto de vista serio y publicado es que nuestro cerebro, cuando nota que la luz del sol se está apagando, es decir, el crepúsculo, es una luz rojiza amarillenta. Esta luz rojiza, cuando llega al cerebro, le dice a un lugar muy concreto, que es la glándula pineal, que empiece a fabricar melatonina. La melatonina es una sustancia que le dice al reloj biológico que tiene que dormir. Por lo tanto, es importante que en este espacio de tiempo, que pueden ser 2-3 horas antes de acostarnos, tengamos luz de color amarillento o naranja, o mejor dicho, poca luz en general, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, que ahora mucha gente está trabajando hasta último momento en situaciones con mucha luz externa, pero son pocos, no son la gran mayoría de la población. En cambio, se han puesto de moda estas gafas de color rojo que lo que hacen es sustituir esta luz natural, ¿no? O sea, tendría sentido si se trabaja con el ordenador hasta tarde. Claro, o en una profesión como vosotros, que estáis grabando y aquí hay una luz intensa, no sabemos si son las 3 de la tarde o las 10 de la noche, tú en este momento, para después poder dormir, o mejor dicho, para hacer que tu cerebro fabrique la melatonina, tendrías que salir de aquí con unas gafas rojas. Pero esto es muy poca gente, muy poca gente. Por lo tanto, todo es una industria alrededor de estas situaciones. Te explico más cosas, por ejemplo, y dejamos los colchones para el final porque es la única que es seria. Todos estos, los wearables que le llaman, que son todos estos aparatos que se ponen para controlar el sueño, ¿no? Hay relojes que te dicen las pulsaciones que tienes, los pasos que das, lo que comes, las calorías, todo, lo que quieras. Lo que quieras, te lo dice todo. Y te dice las horas de sueño. Bueno, esto lo lleva ahora mucha gente, ¿no? Pero ¿sabes quién lleva esto? La gente que duerme mal, la gente estresada, la gente que de día no lleva unas buenas rutinas de sueño. Porque si duermes bien, ¿qué más te importa saber si has dormido bien o mal? Porque ya duermes bien, ¿no? No, yo eso lo veo súper agobiante. Hombre, claro, porque hay demasiada información y cuando te levantas por la mañana y lo primero que haces, uy, he dormido 2 horas en sueño profundo, solo 2 en REM, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo estaré? ¿Cómo estaré? Es horrible, es horrible. Y esto lo llevan básicamente la gente que ya de por sí va a tener problemas de sueño por este exceso de preocupación, es decir, preocuparse antes de que venga el sueño. Y estos son los que llevan los wearables. En este momento, este tipo de aparatos todavía no son suficientemente, dijéramos, acurados, es decir, finos, para decirnos realmente lo que sucede con nuestro sueño. Pero llegará el día que lo serán, es decir, estamos en el camino de que esto pueda ser útil. Pero no hace falta que lo lleve todo el mundo, no hace falta. Y sobre todo no hace falta que lo lleven los que duermen mal, porque se van a agobiar todavía más, ¿no?
Nosotros utilizamos este tipo de sensores, relojes, para estudiar lo que llamamos los ritmos biológicos, pero esto es otro tema. Es decir, esto es serio, las personas llevan este aparato durante 7 días y sabemos cómo es su sueño, su día, la cantidad de luz que les llega a su cerebro, la cantidad de movimiento que hacen. Todo esto es información que nos sirve para saber si esta persona tiene un trastorno de lo que llamamos el ritmo circadiano, ¿no? Claro, pero se usa con un objetivo médico de analizar algo. Totalmente, y estos son serios. Y alguien que sabe lo va a analizar. Claro, claro, y el resultado sabemos interpretarlo para poder ayudar a los pacientes. Y entremos en las últimas... Hay muchas cosas alrededor de lo que es el sueño, ¿no? Y más que saldrán probablemente. Sí, porque se aprovechan los conocimientos para vender cosas, ¿no? Y te venden estas sábanas que son térmicas, que te controlan el calor, el frío. Todo esto, la verdad es que no hace mucha falta, ¿no? Lo que sí sabemos es lo siguiente: no hace mucha falta ahora, que básicamente las personas pueden tener una temperatura más o menos estable a su alrededor. La temperatura es importante porque lo que sucede en nuestro cuerpo es lo siguiente. Nosotros tenemos una temperatura aproximadamente de 37 grados en nuestro cerebro, poco menos, cuando estamos despiertos. Pero para que el cerebro pueda dormirse, necesita enfriarse un poco. Es decir, necesita perder esta temperatura. Esta temperatura que está en el cerebro no se pierde por ahí, sino que va a las partes más distales de nuestro cuerpo, las manos y sobre todo los pies. Hasta que este cerebro no se va enfriando, que es el mismo momento en que se calientan los pies, la persona no se duerme. Por esto, las personas que les cuesta dormir tienen los pies fríos y hasta que no se calientan los pies no pueden dormir. Fíjate, antes, cuando no había la solución de controlar la temperatura, hacía mucho frío y se utilizaban pues los pantucos, es decir, la gente dormía con calcetines, incluso con bolsas de agua caliente, hasta que se calentaban los pies. Mucha gente te dirá, sí, yo me voy a la cama con los calcetines, pero en cambio después de una hora noto que me sobran, ¿no? Y me los tengo que sacar para poder seguir durmiendo. Claro, les sobran porque ya se han calentado los pies. Por lo tanto, esto es algo natural que la gente lo tiene que conocer. Y no hacen falta entonces estas mantas térmicas que controlen todas estas cosas. Lo único importante sí que es el colchón, ¿no? Fíjate, el ser humano no puede dormir de pie. No puede, porque en el momento en que nos dormimos, nuestro cuerpo pierde tono muscular. Tú has visto perfectamente que cuando alguien en un bus, por ejemplo, se está durmiendo, le cae la cabeza, ¿no? O le cae hacia adelante. Esto es porque los músculos se ablandan, pierden fuerza. Por lo tanto, no podemos dormir de pie. Tenemos que dormir estirados. Y dormir estirados lo tenemos que hacer, incluso lo hacen muchos animales, fíjate que hay muy pocos animales que duerman de pie, la mayoría de animales tienen también que estirarse para dormir. Tú has visto un león, cuando duerme está estirado. Por lo tanto, el ser humano necesita estirarse para dormir. Esto nos lleva un poco a una cosa interesante, que es la historia de la cama, precisamente, y la historia de los lechos, es decir, dónde se dormía. Fíjate, ya se han encontrado en excavaciones prehistóricas tipos de camas que estaban hechas con plantas secas, olorosas, para rechazar los bichos que por allí había, y es donde se reclinaban el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón. Es decir, ya dormían en superficies que eran realmente cómodas para ellos a base de estas plantas. Y siempre estirados, no, claro, no ladeados ni nada. No, siempre estirados, nunca de pie y nunca como sentados, porque si estás sentado tampoco duermes bien, te vas cayendo de lado, ¿no? Siempre estirados. Y esto ha ido evolucionando, pero fíjate cómo ha ido evolucionando. Aquí entra a formar parte una situación política o una situación, dijéramos, social, ¿no?
los ricos y los pobres. ¿Qué pasó? En la época de Neandertal no había ricos y pobres. Todos dormían en la misma cueva, todos intentaban dormir juntos para tener menos frío, todos intentaban dormir también juntos a lo más hacia adentro posible de las cuevas para evitar que entraran animales, es decir, hacían las cosas comunitariamente. Pero a partir de que ya había culturas donde ya había reyes, como los mismos persas, después pasaron los egipcios, después los romanos, es decir, los griegos, los romanos, todo esto ya motivó un cambio social muy importante. Los egipcios, los reyes, Tutankamón, dormía en una cama hecha con oro. Con oro. Imagínate tú, y también con unos lienzos impresionantes, una cama espectacularmente cara y elevada del suelo, porque como sabían que en Egipto había muchos escorpiones y otros animalillos, entonces fueron los primeros que elevaron la cama, ¿sí? Porque podríamos dormir nosotros también en la cama en el suelo, ¿no? Pues no, nosotros también dormimos todavía con una cama elevada, como un poco te diría como la secuela, ¿no? O la herencia que nos han dejado estos ancestros, sí, ¿no? y que también a nivel mental como que necesitamos para dormir sentirnos seguros, ¿no? Correcto. Y probablemente como que aún tengamos dentro eso, aunque en nuestra casa estemos seguros, ¿no? Como elevados. Exacto. Y fíjate que la diferencia social era ya importantísima. Los reyes, los ricos en Egipcio dormían en este tipo de camas. En cambio, los pobres dormían en el suelo, seguían durmiendo en el suelo. Pero esto ha ido evolucionando. Igual, los romanos y los griegos empezaron a socializar la cama. ¿Qué quiere decir esto? Antes los egipcios solo iban a dormir a la cama. Los romanos y los griegos ya empezaban, sobre todo los romanos, empezaban a utilizar la cama para todo. Comían en la cama, tenían el triclinium que se llamaba, que allí hacían política, hablaban, pero siempre recostados en una cama. Allí tenían sexo, allí hacían de todo en la cama, de todo. Y los pobres seguían durmiendo en el suelo y no tenían un sitio fijo para dormir. Esto ha ido evolucionando, pero es que ahora todavía pasa. En nuestra sociedad todavía los ricos siguen durmiendo en lugares mucho más, dijéramos, distintos de los que puede dormir una familia más humilde. Y por esto hay estos colchones que algunos tienen razón de valer una cantidad de dinero importante, porque el colchón es la superficie que nos pasamos más tiempo a lo largo de la vida. Tú ahora estás sentado en una silla, y en una silla. ¿Cuántas horas nos vamos a pasar en nuestra vida si llegamos a los 90 años sentados en una silla? Pues muchas menos que las horas que nos hemos pasado o nos estamos pasando en un colchón. En el colchón pasamos 1/3 de nuestra vida y es una superficie que no cuidamos en absoluto. Es una superficie que la menospreciamos, ¿no? Allí está el colchón y la dejamos allí, la cambiamos cada 10 años, imagínate tú, qué solemne tontería, porque aquella cama que te ayuda a descansar cada noche, lo que hace pobre es cargarse de polvo, de ácaros. Si pudiéramos ver los bichos que hay dentro de esta cama, además empapada muchas veces de sudor, es decir, de todo lo que el ser humano deja ir, ¿no? Porque el ser humano deja ir cosas por todos los sitios, deja ir cera por los oídos, deja lágrimas por los ojos, mocos por la nariz, babas por todos los sitios dejamos cosas. El ser humano vamos sacando. Pues todo esto lo resiste el colchón y este colchón evidentemente lo hemos de cuidar. Ahora ya hay una cultura mucho más, cuidadosa con esto, incluso para las gentes no tan pudientes. Los ricos ya siempre lo han hecho, han tenido las mejores camas, duermen separado, que esto después si quieres hablamos. Tema interesante. Porque si no molestan al que está al lado, pero claro, el pobre que no tiene dinero para tener 2 habitaciones o 3 para tener a cada uno de los miembros de su familia durmiendo por separado, tiene que dormir junto. De hecho, dormir junto era una señal de pobres. En la Edad Media, siempre, desde siempre, incluso ahora, todavía los ricos, los VIPs, los que salen por Instagram y los que son grandes figuras, influencers, presumen, ¿no?, de dormir separados. ¿Por qué? Pues un signo de poder, ¿no?, de dinero. En cambio, los más humildes tienen que dormir juntos porque no pueden comprarse una casa enorme para que tenga habitaciones suficiente. Pero lo que sí les recomendamos, tanto a unos como a otros, los ricos ya lo hacen, ¿sí?
Pero los pobres o la gente más humilde, no hace falta que ser pobres, simplemente hay que invertir en el colchón. Mira, si tú tienes que comprar un colchón bueno, un colchón que sea adaptable a tu superficie. Por esto ahora estos colchones de viscoelástica son los más recomendados, porque lo que hacen es, en función ya, la gente que hace estas marcas de colchones que son buenas, hay pocas, pero buenas, ya tienen en cuenta el peso que tienes, la estructura que tienes, si tienes algún dolor, porque claro, tú cuando eres joven no tienes dolor en ningún sitio, pero a partir de los 50 años ya tenemos dolor en muchos sitios, ¿no? Entonces igual nos va mejor un tipo de colchón o un tipo de superficie, y estas marcas ya hacen estos colchones un poco personalizados y valen dinero, evidentemente te pueden costar 2.000, 3.000 euros, pero claro, tú piensa, si tú aprovechas esta superficie 5 años, estás pagando por cada día de un buen descanso menos de 25 céntimos de euro. Uh-huh. ¿Sabes? No, vale la pena sin duda. Claro, y esto no lo sabemos, no le damos importancia, y cada vez más, pues nosotros al menos lo recomendamos, que la gente cuide mucho la superficie donde duerme. Y esto nos lleva ya a la pregunta que me hacías, ¿no? Que es que, bueno, pues en función de la industria que está alrededor, hay cosas que son banales, tonterías, que no hace falta seguir, y otras que son serias, como el tema de los colchones. Uh-huh. Y de los colchones, porque claro, hay colchones caros de todo tipo, de viscolátex, de muelles, como que únicamente ver qué es lo caro no tiene por qué ser lo bueno, que debería ser más duro, más blandito. La gente que vende los colchones cada vez más es más seria, es decir, es más seria. Sí. Es verdad que siempre habrá el que se quiera aprovechar pues de ofertas, que por 300 euros tienes un colchón. Bueno, hay que desconfiar de esta calidad de este colchón. Ahora ya las casas comerciales buenas lo que hacen es, la persona va a la tienda, muy importante, no comprarlo por internet, porque entonces no sabemos qué estamos comprando. Hay que ir a la tienda. Entonces allí, concretamente aquí en Andorra, tenéis un magnífico lugar donde hacen incluso una historia clínica, es decir, te preguntan qué peso tienes, qué enfermedades has tenido, si tienes algún tipo de dolor, es decir, una historia clínica para recomendarte la mejor superficie, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay que tener vergüenza. Esto también es importante. Cuando tú vas a comprar un colchón, tienes que ir con tiempo para estirarte en el sitio y probar distintas superficies. Y no tiene que dar vergüenza estirarnos allí, incluso si nos dormimos 3 minutos, nos dormimos 3 minutos. Da igual, pero es muy importante para saber la consistencia. No es lo mismo una persona que es, por ejemplo, alta, grande, gruesa, que necesita un tipo de superficie quizá un poco más dura. En cambio, una persona, si es una pareja, la mujer quizá es más pequeña en el sentido de talla y pesa menos, necesita una superficie más blanda, ¿no? Por esto es muy importante perder el tiempo, entre comillas, que es ganarlo, yendo a una tienda buena donde te aconsejen y dejarte aconsejar en función de tu forma de vida. También, claro, si tú eres deportista, todavía con más razón necesitas una buena superficie, ¿eh? Tú no puedes dormir en cualquier sitio, porque cada vez más, tal como te he explicado antes, la gente, los deportistas de élite, cada vez tienen más en cuenta el hecho de dormir bien, porque saben que es su entrenamiento silencioso. Ya están muy preparados técnicamente, ya saben lo que han de comer, ya saben cómo han de controlar todo su ejercicio, pero no saben cómo han de dormir, ¿no? Y ahora empiezan ya a valorar estos consejos que damos para que puedan dormir mejor. Por lo tanto, resumiendo, ir a la tienda, dejarse aconsejar y no tener miedo de pagar un poco más para una superficie que te va a dar un sueño reparador y, por lo tanto, un mejor día y más felicidad. Una mejor vida, sin duda. Comentabas también algo que seguro que llama la atención, lo de dormir separados. Uh-huh. O sea, lo ideal para descansar bien sería con tu pareja, cada uno en una habitación.
o en la misma, pero en camas distintas. De hecho, el hecho de dormir separados desde el punto de vista biológico ya se ha venido haciendo en función de la evolución de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuándo se empezó a dormir junto? Bueno, por juntos ya dormían los hombres de Neandertal por razones simplemente de supervivencia. Después, poquito a poco, fueron separándose por razones higiénicas cuando Pasteur y Koch, estos grandes científicos, descubrieron todo lo que eran las infecciones, empezaron a decir que la gente tenía que dormir separada para evitar precisamente estos contactos, ¿no? Que era cuando recomendaban ya lavarse, cosa que en la Edad Media casi nadie hacía, y todos dormían en un mismo jergón, es decir, como una cama comunitaria. Y esto se dejó de hacer precisamente por razones puramente científicas de sanidad y salubridad. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que desde el punto de vista puramente científico, es decir, de recomendación de lo que es el sueño en sí, lo ideal es dormir separados. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando dormimos hacemos cosas. Nos movemos, nos giramos, si tenemos tos porque estamos resfriados, vamos a molestar al que está al lado. Si roncamos, vamos a molestar al que está al lado. Si damos sacudidas, si todo lo que hacemos influye en el sueño del que tenemos al lado. Por lo tanto, lo óptimo es no tener la influencia de estos ruidos externos o movimientos externos. Pero aquí se junta la otra parte, que es la parte afectiva. Es decir, si tú lo miras solamente desde lo que es el cariño, el afecto hacia la persona que quieres, es muy agradable adormecerse abrazados, muy agradable. Pero fíjate que los que te dicen que no, ellos sobre todo quieren dormir juntos y bien agarrados, la verdad es que duran agarrados 10 minutos, porque después cada uno por su lado y lo primero que le dicen tú para allá y tú para aquí. Con lo cual una cama grande también ayuda un poco, aunque dormamos juntos, aunque empecemos a dormir abrazados, siempre después nos vamos a mover y por lo tanto podemos compaginar las dos ideas. Es decir, no hace falta irse cada uno a su habitación, se puede estar juntos pero separados a la vez. Comentas que la rutina del sueño empieza cuando nos despertamos. Uh-huh. ¿Cómo debería ser una buena rutina del sueño para alguien que, como muchísima gente, ¿no? que trabaja con el ordenador todo el día? Esto es lo más novedoso que sabemos ahora en el sueño. Mira, cuando hablamos de personas que duermen mal, es decir, cuando hay una alteración del sueño, es un síntoma, siempre hay una causa que lo provoca. La causa más importante en la mayoría de las personas no es una enfermedad. Sí que hay enfermedades que provocan mal dormir. Por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas provocan mal dormir. Las enfermedades neurológicas provocan mal dormir. El dolor provoca mal dormir. El exceso de consumo de cafeína, drogas, provoca mal dormir. Pero la causa más importante no es una enfermedad. Es básicamente unas malas rutinas durante el día, porque el nuevo concepto es que el sueño se empieza a preparar cuando abrimos los ojos por la mañana, porque todo lo que vamos a hacer durante el día nos va a influenciar en el tipo de sueño que vamos a tener. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando abrimos los ojos lo que hace el cerebro es conectar nuestra corteza cerebral. Lo que hace es, en este momento tú estás actuando con tu corteza cerebral, que es la parte más externa de tu cerebro. Y esto controla tu vigilia y todos tus sentidos. Ahora sabes si hace calor o no, sabes si se ve bien o no, sabes si hay ruido o no, me oyes lo que explico, ves cómo voy vestido. Todo esto son situaciones que tu cerebro capta cuando está despierto por tu corteza cerebral. El sueño es como un globo que se forma en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral. Cuando nos despertamos, este globo está deshinchado y empezamos a funcionar con nuestra corteza cerebral. A medida que pasan las horas, el globo se va hinchando, es decir, tenemos más necesidad de sueño. Y llegamos a la noche que este globo quiere salir. ¿Por qué? Porque es la hora de dormir y para salir la corteza tiene que desconectar y esta corteza, el problema que ahora tenemos o que sabemos es que llegamos a última hora de la noche y no desconectamos. De aquí lo de las rutinas de sueño que las empezamos durante el día y son los tips que damos siempre. Y te explico. Los primeros son intentar
Esto te explico lo que es óptimo, por lo tanto sería intentar levantarse siempre a la misma hora. No es tan importante acostarse siempre a la misma hora, sino levantarse a la misma hora. El segundo punto importantísimo es la alimentación. Alimentación significa que hemos de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, No me la sé. cenar como un lacayo, ¿sí? Que significa lo que hacían nuestros bisabuelos, o tu tatarabuelo, que seguramente, igual que mi bisabuelo, trabajaba en el campo. Allí no había luz y lo que hacían era simplemente levantarse cuando la luz del sol amanecía. ¿Y qué hacía lo primero mi bisabuelo, por ejemplo? Ir al corral, buscar los huevos, almorzar, desayunar de forma potente y después se iba andando hacia el lugar de trabajo, que era su campo. Fíjate, aquí entraba ya la otra cosa importante que recomendamos durante el día. Te he dicho, levantarnos siempre a la misma hora, desayunar fuerte. Siguiente paso. Una pregunta antes de continuar. A la misma hora, teniendo en cuenta que en España se cambia la hora, deberíamos Aquí es otro de los modificar. puntos que estamos totalmente en contra, los que hablamos del sueño, porque el problema está en que nos cambian los horarios y nos cuesta adaptarnos. Lo mejor para este cambio horario es no hacerlo de golpe, sino hacerlo poquito a poco. Nosotros recomendamos 3 o 4 días antes cambiar 10-15 minutos para no notar esto. Vale. Pero es importante lo que dices, sí, aumentar, es decir, desayunar bien, tranquilos, sentados, no como ahora lo hacemos, que es corriendo deprisa, un café, como has hecho tú, como has hecho tus compañeros que os he pillado allí desayunando en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente paso que recomendamos, que nos toque la luz. Muy importante, la luz por la mañana. Necesitamos como mínimo 4 horas de luz intensa que llegue a nuestro cerebro para preparar la noche, ¿sí? Luz muy intensa durante la mañana. Vale. Esta luz intensa puede ser, básicamente, la luz del sol es ideal, pero no todo el mundo puede tener luz del sol enseguida que empiezan a trabajar. Pero bueno, es importante, por ejemplo, que lo vamos a combinar con la otra rutina que recomendamos, que es un poco de ejercicio por la mañana. Ejercicio por la mañana, porque el ejercicio provoca la secreción, la formación de unas sustancias que se llaman endorfinas, que son activadoras, que dan gusto, que dan placer. Esto hay que hacerlo por la mañana, porque si lo hacemos por la noche nos van a activar y no podremos dormir por la noche. Por lo tanto, ¿cómo combinaremos esto? Hay que dar pautas que pueda seguir todo el mundo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú si vienes a trabajar y lo haces en coche, pues tienes que aparcar al menos 1 kilómetro antes del lugar donde trabajas. Como ahora tienes un sitio donde hay mucho sol, ya tendrás al menos 1/4 de hora de sol que te va a llegar a tu cerebro. Harás ejercicio porque andarás 1/4 de hora a la ida y 1/4 de hora a la vuelta. Las personas que utilizan, por ejemplo, transportes públicos, han de bajar una parada antes. Si tú vienes en bus, pues bajas una parada antes. Si vas en metro, bajas una parada antes. Y así conseguimos paliar mínimamente. El tercer punto para la luz es muy importante, es que el lugar de trabajo, por más que trabajes en ordenadores, tengas mucha luz ambiental por la mañana. Procurar que las ventanas estén abiertas, que entre mucha luz, no te metas en una cueva porque entonces tu cerebro no entenderá que es de día y si no entiende que es de día, después por la noche no puede dormir. Y ya llegamos al atardecer, ¿no? Al atardecer, ¿qué hay que hacer para preparar el sueño? Fíjate que todo lo que te explico son rutinas para preparar el sueño. Al atardecer es muy importante lo que ya hemos comentado antes. El cerebro está programado para que cuando nota que la luz del crepúsculo aparece, es decir, cuando el sol se va, cuando hay esta luz de color amarillo, sobre todo naranja, es cuando le dice esta luz al cerebro de la persona que tiene que empezar a fabricar esta sustancia que se llama melatonina. Al cabo de 2 horas de fabricar esta sustancia, esta persona tendrá sueño y esto hay que hacerlo precisamente estas 2-3 horas antes de dormirse. De ahí viene un poco esta idea de que los que tengan que trabajar en un lugar donde haya mucha luz hasta última hora de la noche, en estos casos sí que es bueno utilizar estas gafas de color rojo. Pero lo más natural, no hace falta gastarse el dinero con gafas, sino simplemente procurar que la luz del crepúsculo sea la que te llegue a última hora de la noche. Y por último, y lo más importante, es entender una idea,
que el sueño no viene de golpe. El sueño lo hemos de preparar. ¿Qué quiere decir no viene de golpe? Has entendido antes que te explicaba que nuestra corteza cerebral está hiperconectada durante todo el día y en cambio el sueño va haciendo presión y cuando llega la noche es cuando esta corteza se tiene que desconectar para poder dejar salir el sueño, ¿correcto? Pues bien, ¿qué sucede? Que esta desconexión no viene de golpe. O sea, mucha gente lo que hace es estar trabajando hasta última hora del día. Entonces mira el reloj y dice, uy, son las 12 de la noche, me voy a dormir. Se pone en la cama, ojos cerrados, esperando que el dios Morfeo venga y le abrace, y el dios Morfeo se quedó allí en Grecia, en Roma, paseando por allí. Bueno, eso le ha pasado a todo el mundo. Claro, y no nos dormimos. ¿Por qué? Porque no hemos desconectado. Y encima, si duermes en pareja, la pareja te dirá, relájate, desconecta, ¿sí? Como si fuera tan fácil, ¿no? Porque no hay un interruptor. ¿Correcto? No hay un interruptor. Por lo tanto, hay que desconectar. 2 horas antes de acostarnos, tenemos que bajar la intensidad de la luz. Es decir, y después te hablo de los móviles, pero bajar la intensidad de la luz que tenemos alrededor. Si vemos televisión, hay que verla con una luz a color anaranjado o amarillenta al lado, porque si no, la luz de la televisión nos va a hacer que no fabriquemos la melatonina, va a parar la formación de melatonina. Con lo Y cual, al tener un poco de luz naranja al lado, no. es esto que te cuento, sí, esta luz naranja es la que le dice que sigue fabricando la melatonina. Pero lo importante es que 2 horas antes hemos de intentar hacer algo que no tenga nada que ver. Primero de todo, cenar pronto. Hemos quedado que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. ¿Qué quiere decir? Cenar poco, hay que cenar poco y aquí comemos mucho por la cena. Si comemos demasiado, entonces nos cuesta mucho que el sueño salga, ¿no? En cambio, cenando poco, dejamos 2 horas como mínimo para que el cerebro se prepare y desconecte y después hacemos algo muy importante cenando poco y cenando pronto, que es dejar un tiempo largo, tranquilo, al estómago, para que pueda ir fabricando lo que se llama o dejando que actúe toda la microbiota, todas estas bacterias tan necesarias para nuestra salud. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos de tener estas 2 horas y después este periodo largo sin comer. Y esto ahora otra vez, como antes los americanos se inventan cosas y está muy de moda esto del ayuno intermitente, ¿sí? Bueno, pues el bisabuelo tuyo o el mío o tu tatarabuelo ya hacía el ayuno intermitente porque a las 8 cenaba y no volvía a comer nada hasta las 6 de la mañana del día siguiente porque no había luz y entonces lo que hacía era dormir, ¿no? Claro. Y a día de hoy se hace, pero un poco distinto. Pero tontería, no hace falta hacerlo tan distinto. Es decir, tú puedes, por ejemplo, cenar poco, es decir, tú desayuna bien, almuerza un poco más y cena muy poco, una sopa y un trozo de queso a las 8 de la noche y estarás perfectamente haciendo lo que es el ayuno intermitente, que va a dejar que tu cuerpo funcione perfectamente bien. Y la última cosa es que en estas 2 horas hay que hacer algo que no tenga nada que ver con tu actividad profesional. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú, por ejemplo, tú no puedes mirar podcasts, tú no puedes escuchar audios, tú no puedes mirar Instagram, no puedes mirar las redes, porque lo harás con mirada crítica. Tú eres un profesional de este trabajo y dirás, uy, este podcast me gusta, este no, este lo voy a hacer así. Sí. Fatal. O leer ciertos temas, ¿no? Que también me pueden activar. Claro, si todo lo que te active va a ir fatal para ti. Entonces, ¿qué has de hacer tú? Siempre recomendamos hacer algo que no tenga nada que ver con la actividad profesional. Por ejemplo, un músico no puede escuchar música, porque lo que hará es ver si lo hace bien o no lo hace bien Rosalía, ¿sí? Y Rosalía lo hace muy bien. En cambio, tiene que hacer algo que no tenga nada que ver con su profesión. Por ejemplo, leer. Un músico puede leer. Un escritor no puede leer un libro porque va a leerlo con mirada crítica. En cambio, el escritor tiene que escuchar música. Y tú, lo más recomendable es que hagas un puzzle o que juegues a cartas con tu compañera. Lo que hacían los bisabuelos, es decir, desconectar con una actividad que no tuviera nada que ver con tu actividad profesional. Y así es como conseguiremos dormir mucho mejor y evitar medicamentos, todas estas cosas que ahora utilizamos para dormir. Sí. Bueno, siempre como que se busca un poco ese truco, ¿no? Que muchas veces son estos medicamentos que nos hacen dormir, que entiendo que no lo recomiendas en ningún caso porque como que te descolocan por completo.
o en algunos casos sí que pueden tener sentido. Exacto, los medicamentos no son buenos o malos, sino que están bien empleados o mal empleados. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? ¿Qué me vas a contestar? Tú me dirás, depende. Sí. Depende para lo que me la des. Si me la das porque tengo un poco de fiebre, igual me va muy bien. Si me la das porque tengo una úlcera de estómago, me irá muy mal. Pero siempre es mejor no tomarla. No, perdona, si tú tienes fiebre yo te tengo que dar una aspirina, ¿sí? Sí, Y sí. será bien. Es decir, los medicamentos no son buenos o malos. Depende para lo que los utilizamos. Y sí que es verdad que hay algunas, muy pocas, algunas causas de mal dormir que se han de solucionar con medicamentos. Por ejemplo, cuando hay problemas psiquiátricos, cuando hay problemas de dolor, hay que ayudar a las personas a dormir mejor con medicación. En cambio, no sirve para nada las pastillas para dormir con este tipo de insomnio que te he explicado, que es el que cargamos demasiada actividad en nuestro cerebro y hace que después por la noche no podamos desconectar. Por lo tanto, las pastillas no son ni buenas ni malas, están bien empleadas o mal empleadas. Y el grave problema que tenemos es que como sabíamos muy poco de todo lo que es la medicina del sueño, hemos ido tomando pastillas durante muchísimos años. Incluso los mismos médicos, antes de saber cosas sobre el sueño, recetábamos pastillas para dormir, porque no sabíamos más. Claro, ahora ya sabemos un poco más, ya vamos diciendo, cuidado, a veces sí, a veces no. Pero hay otra cosa que sucede y es que hay mucha automedicación, de la gente. Hay estadísticas que explican claramente que de cada 10 personas que toman medicación, 6 se las toman, es decir, se automedican, o bien porque la pillan de la abuela, o bien porque se lo ha dicho algún amigo, o bien, sí. O hay algunas sin receta también. Sí, pero no es lo mismo. Es decir, las medicinas sin receta, solamente hay una que no es realmente buena, en el sentido que es un efecto secundario de otra medicación. Hay medicaciones que se venden sin receta que pueden ser útiles, pero, por ejemplo, la valeriana, algunas plantas, algunas soluciones que combinan melatonina con otras cosas o sin melatonina. Esto es correcto, pero siempre que lo recete un médico o un farmacéutico. El problema está que las pastillas, si las tomamos para una causa que no la justifique, por ejemplo esta que acabamos de explicar, de tensión durante el día, por más pastillas que te metas por la noche, tú si no haces unas buenas rutinas del día, seguirás durmiendo mal, porque no desconectarás cuando llegues por la noche. Claro, pero sí que hay las fuertes que te duermes, claro, aunque estés agobiado, lo que sea. Pero estas lo que producen a su vez es lo que llamamos la adicción y la dependencia, y entonces cuesta mucho. Por lo tanto, es mucho mejor siempre consultar con un profesional para que te aconseje cuál es la causa que provoca tu mal dormir. Siempre hay que hacerlo así. Por esto no puede fiarse la gente de lo que dice Internet, no hay que mirarle a la inteligencia artificial diciéndole qué voy a hacer con mi sueño, porque evidentemente cada persona necesita una historia clínica, es decir, saber lo que sucede y sobre todo si hay que hacer alguna prueba para comprobar la causa del mal dormir de esta persona y si podemos dar o no, o unos consejos o unas técnicas de relajación o unas técnicas no farmacológicas que ahora están muy en boga porque se ha demostrado que funcionan muy bien, que son las técnicas cognitivo-conductuales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica la gente puede ver nuestra página web, Clínica del Sueño Estivill, y allí en el apartado de insomnio explicamos lo que son estas técnicas, que consiste en una persona profesional nuestro que durante 8 sesiones online ayuda a las personas a seguir estas normas de sueño durante el día. Y esto es lo más eficaz que existe hoy en día para sustituir las pastillas. El tema del sueño es algo que le afecta a muchísima gente, tanto en España como en todo el mundo, incluso el propio Michael Jackson, ¿no? Que por todo el estrés que tenía y por toda su situación no podía dormir y se murió intoxicado por medicación para dormir, ¿no? Y como que al ver estos casos te das cuenta de que es algo realmente complicado, ¿no? También aprender a dormir bien y que igual llega un momento que tienes tantísimo estrés o tanta ansiedad que
que se te complica. Es cierto, y no fue Michael Jackson solo, antes ya hubo, ¿no? La famosa actriz Marilyn Monroe murió por intoxicación de barbitúricos, que era lo que había antes de los que tenemos ahora, que se llaman las benzodiazepinas. Claro, Michael Jackson tomaba muchas cosas para dormir, también para el dolor, fentanilo, esta droga horrible, y claro, toda esta gente, es cierto, están sometidas a mucha tensión, pero bueno, la vida tiene uno que saberla valorar, ¿no? Y yo no sé si Michael Jackson, si volviera a vivir, entraría en este bucle, ¿no? de trabajo. Mira, ahora pasa algo curioso. Yo, evidentemente, por mi trabajo tengo mucha experiencia viendo muchos pacientes, porque llevamos muchos años, ¿no? Y de estos pacientes, pues hay muchos músicos, ¿no? Y músicos muy conocidos, ¿no? Y la tendencia impresionante que tenemos hoy en día, o que vemos hoy en día, es que la gente joven toma menos drogas. Toma menos drogas de lo que hacía, por ejemplo, la generación de los años 80, ¿no? Donde había la heroína, donde había la cocaína. La generación actual, hablo de gente como Bad Bunny o Rosalía, no se drogan, no se drogan. Es decir, ni alcohol toman algunos, otros sí, hay algunos que se pasan con el alcohol, pero tienen tendencia a utilizar muchas menos drogas en este mundo que es el mundo de la farándula para sobrevivir, ¿no? Porque claro, la tensión que están sometidos es brutal, pero no solamente ellos, Piensa que hay muchos CEOs de empresas importantes que también necesitan estimulantes para seguir adelante, ¿no? Y nadie lo dice, nadie lo sabe, ¿no? Pero es real, es real. Nosotros tenemos consultas para dejar de tomar estas medicaciones o estos estimulantes porque realmente conducen a una adicción realmente severa e importante. Sí, al final como que tienen que elegir entre dos caminos, ¿no? O el de las drogas para aguantar o el de poco biohacking, ¿no? Para seguir por el otro camino. Correcto, es así, es así. Ujú. Y la verdad es que lo vemos muy a menudo, ¿no? Y ya, no sé, te cuento si quieres una anécdota, hace Venga. muchos años, ya un cineasta muy importante, ¿no? Que de alguna manera, él era americano, pero yo tuve la ocasión de estudiar en Estados Unidos y lo tratamos en el hospital Henry Ford, donde yo estaba, ¿no? Y él, bueno, era un cineasta muy reconocido, con lo cual cuando filmaba una película, pues estaba pues 18 horas, 20 horas, de las 24 que tiene un día, 20 las estaba despierto, porque no solamente era el tiempo que rodaba, sino que después de rodar revisaba todo lo que había grabado para ver si aquello era bueno o malo, ¿no? Claro, este hombre consultó con esta unidad en Detroit, que es donde estábamos, y vino a pedir algo para dormir, ¿no? Pero claro, nosotros le preguntamos, yo recuerdo mi jefe en aquel momento, Tom Roth, le preguntó, pero bueno, ¿usted qué hace para mantenerse 20 horas despierto trabajando? Dice, hombre, yo tengo que tomar drogas, tengo que tomar estimulantes, ¿no? Y él tomaba cocaína. Claro, fíjate, tomaba cocaína para seguir trabajando estas 6 o 7 horas más de las 8 naturales y después quería una pastilla para dormir, ¿no? Una incongruencia total, ¿no? Es como si tú vienes y me dices, mira, a mí me gusta tomar 10 cafés al día y quiero dormir. Pues yo te diré, no te puedo dar una pastilla para dormir, lo que tienes que hacer es no tomar los 10 cafés cada día. Sí, al final lo que quiere, y hay mucha gente que lo quiere, ¿no? Poder ser productivo todo el día y en el momento en el que toca dormir, como dormir y ya está, ¿sabes? Esto es imposible. Esto es imposible. Lo entiendes muy bien, ¿no? Es como decir, no, yo no voy a comer y después comeré mucho y no. Sí. Es el equilibrio. Otro tema importante o interesante es el jet lag, ¿no? Cuando viajamos a una parte con otro horario, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que saber muy bien, nosotros ayudamos mucho a la gente que tiene jet lag porque pueden consultar también nuestra página web y tenemos una consultoría sobre esto. Hay que saber que hacer los cambios horarios a los sitios donde vamos, que no es lo mismo viajar, por ejemplo, de España a Estados Unidos que viajar de España a Japón. Es decir, son dos usos horarios completamente distintos. Cuando vamos de este, que es España, a oeste, que sería Estados Unidos, lo que hacemos es añadir a nuestro día 6 horas. Por ejemplo, Barcelona-Nueva York hay 6 horas de diferencia. Entonces es más fácil para el cerebro adaptarse cuando vamos hacia el oeste que no cuando vamos del oeste al este. Claro. Si tú viajas, por ejemplo, de Barcelona al Japón, tendrás un pésimo viaje. ¿Por qué? Porque acortas los días, ¿no?
En cambio, lo que hacemos es ayudar a la gente, sobre todo con los horarios. Les decimos en qué momento podemos tomar medicación. Aquí lo hacemos con medicación y melatonina, pero depende mucho, es decir, no puedo dar una solución general porque depende de los horarios de cada vuelo. No es lo mismo viajar a las 12 de la noche que a las 12 del mediodía, con lo cual las recomendaciones están en función de los horarios del vuelo. Claro. No podemos ayudarles. Claro, pero la idea, entiendo, es cuando, si por ejemplo vas a volar a Nueva York, ver qué horas en Nueva York y si te pilla la noche en Nueva York, como durante tu vuelo, ¿no? Dormirte Exacto. ahí, ¿no? Aunque... Siempre hay que adaptarse en función de los horarios, al lugar donde vas, en función de la hora en que viajas. Sí, sí, como dices, está bien. Y con respecto a los sueños, ¿es algo que tenemos que escuchar o entender, o es algo un poco irrelevante? Otro tema interesante. Mira, los sueños son historias que configuramos cuando estamos durmiendo, en este peldaño que es la fase REM. Un sueño es una historia de elementos que tenemos en nuestro cerebro, es decir, de informaciones que las juntamos de forma incoherente. Por ejemplo, cuando tú estás despierto, si yo te pregunto ¿qué has hecho antes de llegar aquí?, tú en este milisegundo has ido a buscar la información y me la puedes explicar. Por ejemplo, me he levantado, me he duchado, he venido a preparar el podcast, etc. Me lo explicas coherentemente. Cuando dormimos también configuramos historias, pero perdemos la capacidad de juntar coherentemente la información. Por esto son tan reales, porque es información que tenemos en nuestro cerebro, incluso de emociones, pero que no tienen ninguna coherencia la historia. Por esto puedes soñar cosas tan raras como que te has levantado, has subido a un árbol, has comido cerezas que cogías del árbol y después bajas por un tobogán, es decir, cosas que has hecho realmente durante la vida, pero que las has juntado de forma incoherente. Por esto, ahora, en este momento, desde el punto de vista científico, todavía no estamos en disposición de interpretar los sueños, ¿correcto? No podemos saber por qué tú has soñado que has subido a un pino y comías cerezas. No te puedo decir qué quiere decir esto, ¿no? Otra cosa es que en los ensueños a veces también se juntan emociones. Si tú estás pasando un estrés importante, si tienes una enfermedad, en este ensueño se mezclará esta información. Entonces es cuando puedes tener las pesadillas. Claro. Cosas curiosas, ¿no? En el sueño, por ejemplo, que nunca sabes el final. ¿No te ha pasado, no? Que a lo mejor pierdes el tren, vas corriendo, el bus, que te escapas y te despiertas, no sabes qué ha pasado, ¿no? Es una característica que todavía no conocemos. Sabemos muy poco desde el punto de vista científico de los ensueños y mucho menos de interpretarlos. Claro, entonces, por ejemplo, alguien, ¿no?, que se escucha de vez en cuando que tiene muchas pesadillas, no se sabe muy bien por qué, probablemente porque tenga esas emociones en vida, ¿no? Correcto, que durante su día seguramente está pasando por situaciones de mucho estrés y es entonces cuando este estrés se junta con esta información y aparecen las pesadillas. Y para las personas que tengan hijos, escribiste un libro sobre sueño para los niños. ¿Cómo...? Sí. Enseñamos a dormir a los niños. Mira, una de las cosas que yo aprendí cuando estaba formándome en Estados Unidos, trabajé con un pediatra que es Richard Ferber, y con él estuvimos haciendo muchas investigaciones. Entonces descubrimos que hay un grupo de niños, que no es muy grande, sino sería un 10-30%, entre 10 y el 30% de la población, que lo que les cuesta es empezar a dormir, es decir, que no tienen límites en su hábito. Entonces descubrimos también que dormir es un hábito, y un hábito es algo que no sabemos hacer cuando nacemos y que aprendemos a base de repetición. Un hábito es comer la sopa con cuchara, un hábito es simplemente pues conducir. Entonces el dormir también es un hábito. Entonces, enseñando a los padres qué han de hacer para que el niño aprenda este hábito, hemos logrado pues este libro, ¿no?, que ahora llevamos ya 4 millones de libros vendidos en todo el mundo, y no se venden por propaganda, sino porque realmente las ideas son científicas y son las que recomienda la misma Sociedad Americana de Sueño y la Sociedad Americana de Pediatría. Y un poco fuimos los pioneros, ¿no? Y esto es, bueno, un poco la aportación que hemos hecho a este mundo. Estas explicaciones en el mundo científico están totalmente corroboradas, es decir, todo el mundo las acepta. Después están en las redes, que aparecen algunas opiniones, pero son esto, no son opiniones, no son informaciones científicas. Yo nunca he debatido con las personas que dicen algo que no están de acuerdo, porque, bueno, pues si los científicos
normalmente cuando hablamos de un tema científico lo hacemos en los congresos, no en las redes, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy discreto en este tema, dejo que todo el mundo opine lo que quiera y si alguien quiere algo tiene que hacer una aportación médica, ir a un congreso, presentarlo allí y discutirlo en un foro científico. Claro, si no me equivoco, como la gran crítica es que se dice que los niños tienen que llorar, ¿no? Esto solo lo dicen los que no se han leído el libro. Ujú. Es decir, si tú lees el libro nunca dirás esto, ¿no? Y esto es lo que se dice en las redes, pero es más un tema puramente comercial para favorecer las ventas de otro tipo de libros que dicen que los niños hay que tenerlos todo el día en brazos y darles el pecho hasta los 5 años. Bueno, una serie de cosas que nosotros no proponemos, que la misma Sociedad Americana de Sueño no propone, ¿no? Y la misma Sociedad Americana de Pediatría también no propone, sino que respalda lo que nosotros explicamos. ¿Y qué es lo que vosotros explicáis así resumido? Bueno, damos unas pautas de horarios y después les decimos el niño tiene que aprender a dormir solo, se le deja en su habitación, pero no se le abandona. Entonces esperamos ahora unos segundos, solamente unos segundos, para volver a entrar y explicarle que tiene que dormir allí. Si lo hacemos así, en menos de una semana estos niños duermen 11 horas seguidas. Y claro, a los papás les parece un milagro, pero es ciencia puramente lo que enseñamos. Para los adultos, comentabas, ¿no? Lo ideal, más que la misma hora para irte a dormir, es la misma hora para despertarte. Pero los adultos, pues, en nuestras vidas pues van cambiando. Igual hay un día que tienes una cena, igual un día te quieres ir de fiesta. En ese caso, ¿vale más la pena dormir menos horas pero despertarte a la misma hora o alargar un poquito más? Mira, cuando nosotros publicamos y aconsejamos las normas para enseñar a dormir a los niños, han tenido y tienen mucho éxito porque tenemos un aliado que son los papás que enseñan al niño. ¿Correcto? Ujú. No es el niño que aprende solo, son los papás que enseñan las normas al niño. Cuando nosotros con los adultos damos unas normas, que son las que te he contado, levantarse siempre a la misma hora, hacer ejercicio, comer bien, preparar el sueño por la noche, desconectar, estos son normas que todo el mundo las sabe, pero nadie cumple. Porque yo no tengo un papá que vaya detrás de los adultos para que cumplan las normas. Tú ahora me preguntas, bueno, si yo no puedo, claro, porque un día sí, porque sí. Claro. Al niño, el papá no dice, bueno, porque el niño sí, un día no. No, te dice, a dormir, aquí, aprendemos. Claro, si tú no cumples las rutinas, entonces, allá tú. Si tú me dices, no, es que claro, yo un día voy a dormir más tarde porque, bueno, pues que quiero ver una película y porque sí, bueno, pues entonces dormirás mal. Pero bueno, esto es Claro. up to you, que se llama en inglés. ¿Pero qué es menos malo? ¿Despertarte más tarde o dormir menos horas? No, dormir menos horas implicará que al día siguiente estés peor, pero el problema está en que si duermes muchas horas te volverá a costar a dormir por la noche siguiente. Todo tiene su contrapeso, ¿no? Ujú. Por esto es tan importante saber de medicina del sueño, ¿no? Por esto es tan importante esta labor que hacéis, ¿no? Yo que realmente, bueno, pues os felicito, ¿no? Porque lo que estáis haciendo es de alguna manera dar información seria a miles y miles de personas que después la pueden utilizar para tener una mejor vida, porque dormir bien significa vivir mejor. No, sin lugar a dudas, me parece espectacular. Y me sirve a mí también, personalmente. Para alguien que igual esté viendo esto y que tenga sus horarios totalmente destrozados, y se va a dormir un día a una hora, luego a otra, se despierta tarde, luego recupera y tal, también es muchas veces como complicado volver a coger el buen ritmo. ¿Qué recomendación podrías dar ahí? Mira, Porque he escuchado de todo ahí. Lo más importante es entender lo que acabamos de hablar hoy, es decir, que las rutinas durante el día son las que van a poner en hora en este señor y a este reloj. No podemos hacer otra cosa que seguir estas rutinas y para seguirlas hemos de entender muy bien por qué las recomendamos, es decir, no son mis manías, yo te he dicho que no soy un gurú, sino que soy un científico que explica lo que hay que hacer para dormir mejor. Si entonces cuando viene alguien a la consulta, que es como tú dices, viene mucha gente, no, claro, porque yo de día, bueno, ahora tengo un horario, tengo otro y no sé qué, no, o cumples o no dormirás nunca bien, que este es un poco el problema, grave problema que tienen las personas que trabajan a turnos. Las personas que trabajan por la noche o a turnos, su reloj biológico va loco, es decir, no pueden descansar.
Entonces ellos sí que necesitan, siempre si tienen que trabajar de noche, de día duermen menos, duermen 4, 5, 6 horas como mucho. En estos casos es importante que cuando salgan del trabajo salgan con unas gafas de sol muy oscuras para que la luz del día no les haga suprimir la formación de melatonina, que es lo que necesitamos por la noche. Son pequeños trucos que damos a las personas que duermen mal. Esto en nuestra web también pueden entrar y allí verán los consejos. ¿Y para las personas que dicen que son más productivas por la noche? Esto es una característica normal, totalmente normal. Antes te he explicado que el reloj biológico nos hace dormir en una franja horaria que va desde las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Esta es la franja normal. El 50% de la población duerme en esta franja, pero hay un 25% que esta zona horaria la tiene ligeramente desplazada, que se llaman los nocturnos. Esta gente que es nocturna sucede que por la noche nunca tiene momento de acostarse, son más productivos. En cambio, por la mañana les cuesta mucho levantarse por la mañana. En cambio, hay otro 25% que es justo al revés, es decir, que son diurnos, son los que a las 6 de la mañana ya están como una moto, pero a las 9 de la noche no sirven para nada. Hay que saber cada uno cómo es, qué tipo es, si es más nocturno o más diurno, para adaptarse un poco a su trabajo, a su vida normal, y así serán más productivos y más felices. Sí, y que básicamente valoren mucho esas 8, 7 horas y media, 8. Correcto. Y que da un poquito igual cuando, entendiendo de que... Si es un poco desplazada, Exacto. No importa. Si lo puedes combinar, claro, si tú no tienes un trabajo que por tu horario te has de levantar a las 6 de la mañana y tú eres nocturno, lo tienes muy mal. Y al revés, si tú tienes un trabajo que se termina a las 12 de la noche, pues seguramente lo tendrás muy mal porque te costará dormir y el día siguiente te despertarás muy pronto. Doctor, ¿cómo puede hacer la gente que esté viendo esto y que quiera un poco más información sobre el sueño para seguir formándose y aprendiendo? Mira, nosotros tenemos nuestra web, que allí ponemos mucha información para, de alguna manera, brindar, ¿no?, esta información. Y ahora una novedad que vamos a anunciar, que ya te explico, y es que a partir de este junio colgaremos unos audios en Spotify hablando precisamente de sueño. Son las cápsulas del sueño, le llamamos. Muy bien. Y durante 15 minutos hablamos de un tema del sueño. Por ejemplo, algo muy divertido. Ya puedo anunciar el primero porque os gustará. En realidad es como un secreto, pero te lo explico, ¿no? Porque sabemos muchas cosas de muchos temas distintos relacionados con el sueño. Uno de ellos es el sueño de los animales. Por ejemplo, sabemos cómo duermen las abejas, sabemos cómo duermen los pingüinos, sabemos cómo duermen los vencejos, que son estos aves voladoras que duermen muy poquito. Sabemos la historia de la cama, cómo ha sido la cama a lo largo de los años. Sabemos cosas de medicina, ¿no? Allí explicamos pues qué son las patologías del sueño, las normas para dormir. Todo esto es información que invitamos a la gente a que las mire, porque bueno, será una buena fuente de formación, más que información será formación, porque además las haremos en directo. En directo quiere decir que las voy a grabar yo. Es decir, yo no soy una IA, no será un robot, sino será mi bot. Yo me equivoco cuando explico, como ahora, ¿no? Una cosa muy normal, sí, que evidentemente yo no hablo como hablaría una IA, pero aunque me equivoque, yo explico los conceptos, ¿no? Y esto hace que la gente se encuentre mucha más cercana, ¿no?, a lo que yo explico, porque piensan, bueno, este hombre es como yo, ¿no? Sabe es un cosas, ser humano, pero no, se equivoca, pero explica cosas interesantes. Hablando de esto de Spotify, me lleva a algo que se hace mucho, ¿no? Es, oye, dormir con un podcast, por ejemplo. Igual alguien está escuchando esto antes de ir a dormir o ya en la cama. ¿Esto es algo que puede servir si no es de tu trabajo? Exacto, aquí está. Muy bien, has aprendido, ¿eh? Has aprendido. Si no es de tu trabajo, porque si no es de tu trabajo va a provocar una relajación. Será como escuchar la radio o como antes, pues cuando no había todavía la música como la podemos escuchar ahora, había los casetes típicos, ¿no?, de tu padre o de tu abuelo. Todo lo que sea que relaje, que desconecte, será bueno para dormir. Siempre y cuando no tenga que ver con tu profesión habitual.
Perfecto, pues doctor, ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias por pasarte. No sé si quieres dar un último mensaje para todos Bueno, los soñadores. sí, quiero daros las gracias. Realmente ya lo he dicho varias veces durante esta conversación, pero creo que estáis haciendo un muy buen trabajo porque el sueño es lo más importante, es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida. Y tú piensas que dando estas informaciones serias, porque tal como has dicho antes, en las redes hay cantidad de gente que te vende cosas, que te dice que te cura el insomnio, desde gente que no tiene ninguna preparación en sueño, ¿no? Que a lo mejor tienen otra profesión, pero hablan de sueño también, ¿no? Y son sus experiencias personales, pero que no sirven para todo el mundo porque no tienen un background, es decir, un contexto científico detrás. Por lo tanto, pienso que es muy bueno lo que hacéis, os felicito de verdad, os animo a seguir así y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.